Ya estamos grabando. Vamos aquí a contarles el desarrollo de la actividad en el día de hoy. Entonces, procedo a compartir para que ustedes cuando ingresen logren despejar dudas e inquietudes relacionadas al tema de la unidad 2, que es la cartografía social. Como les contaba en la primera web conferencia, hoy en la segunda web conferencia, ustedes deben tener claridad que están adscritos a la Escuela Ciencias de la Educación, ESEDU. Esa es la escuela a la cual ustedes pertenecen y es un curso electivo de 3 créditos. El curso Mapa de Conocimiento Regional. Vamos a abordar un tema, un ejercicio que es la cartografía social. Para muchos de ustedes, puede ser un término nuevo, pero para otros ya un término familiar. Este tema de la cartografía social, ustedes la han venido dinamizando en diferentes cursos. Entonces, en el día de hoy, como nosotros estamos hablando de un curso que se llama Mapa de Conocimiento Regional, a través del curso Mapa de Conocimiento Regional, vamos a realizar una cartografía social y contextualizar el territorio. Es decir, nosotros podemos hacer una cartografía social desde el punto de vista de la violencia. Nosotros podemos hacer una cartografía social desde el punto de vista de los grupos étnicos donde nosotros estamos ubicados. Nosotros podemos hacer una cartografía social desde el punto de vista geopolítico. Pero para nosotros hacer una cartografía social debo conocer los métodos, qué es la cartografía social, la metodología, las técnicas e instrumentos para recolectar la información de la cartografía social. Nosotros como futuros etnoeducadores estamos llamados a manejar la cartografía social. Indistintamente, un profe de licenciatura en educación, cualquier profe de cualquier área está llamado a involucrarse en la cartografía social. Por eso que ustedes en su territorio donde viven conocen la ubicación geográfica de su municipio, los sitios más llamativos, por ejemplo, el parque, donde está ubicada la iglesia, donde, si ustedes se dan cuenta, los sitios centrales que se encuentra ubicado, el parque principal, la iglesia, la alcaldía, la policía, de pronto el CAMU, eso es una cartografía social del territorio. En su municipio, otra cartografía social. El municipio está organizado por barrios, ¿sí? Y esos barrios tienen unas direcciones y cada una de las casas tiene una nomenclatura y están georreferenciados por, en los recibos de la luz se visibilizan ustedes estrato 1, estrato 2, estrato 3. Allí eso es lo que es la cartografía social. Pero cuando nosotros vamos a aplicar la cartografía social, nosotros debemos primero apropiando de unas fuentes teóricas. Y esa fuente teórica es la que nosotros estamos llamados a visibilizar en el desarrollo del curso y que ya ustedes se han venido apropiando. Lo primero que de pronto ustedes hacen es que la pregunta, ¿qué es la cartografía social? Y dinamizamos en el curso
se dinamizó en el curso y se despejaron dudas en qué consiste la cartografía social. Entonces, vamos en un momento inicial, recordarle mi nombre. Mi nombre es el tutor Pedro Gamero Espriella, docente de la Escuela de Ciencia de la Educación, adscrito al programa de licenciatura en educación. Geográficamente estoy ubicado en la zona Caribe, en el CECAT de Sagún. Observamos aquí que está matriculada Adriana Avilés, que pertenece al CECAT de Sagún, Adriana Canchila, que pertenece al CEAT de Corozal, al CECAT de Corozal, y tenemos a nuestra estudiante que en estos momentos, pues se me escapa el nombre, no la he visto ingresar al curso, por no sé qué de pronto dificultades se le vienen presentando. Bien, desarrollo punto 1, paso 3, el ejercicio de la cartografía social. Y para hacer el ejercicio de la cartografía social, nosotros debemos apropiarnos de la unidad 2. Si nosotros nos apropiamos de la unidad 2, se nos va a facilitar interpretar, comprender, aplicar el ejercicio de la cartografía social y, ¿por qué no?, a sensibilizar a la comunidad y hacer grandes transformaciones en el territorio. Y momento final, atención a preguntas de los participantes, aprendizajes, evaluación del encuentro. Recordarle nuevamente que el curso Mapa de Conocimiento Regional, el código es 712001, tiene 3 créditos, tipología del curso es metodológico, red de curso, la conformada el profesor Pedro, estrategia de aprendizaje, aprendizaje basado en tarea. Estudiantes matriculados, tenemos 3 estudiantes. ¿En qué consiste la actividad? La actividad consiste en explicar, identificar y aplicar a través de la experiencia los principios metodológicos de la cartografía social en torno a la presencia de actores sociales que agencian cambios en el territorio. Para eso nosotros, hacer una cartografía, debemos tener unas herramientas, el diseñar un mapa, ¿sí? Y la experiencia del aspecto metodológico y quiénes son los, como yo le comentara, actores sociales que agencian cambios en el territorio. ¿Qué actores sociales generan cambios en el territorio? Por ejemplo, los grupos armados al margen de la ley. No es necesario dar nombres. Han creado una cartografía social violentóloga. Entonces, esa es una cartografía social que en estos momentos, de pronto entrar al territorio, indagar, investigar, es muy difícil. Si nosotros miramos el Cauca, observamos esa cartografía social de la violencia, de la migración del campo a la ciudad, los carrobombas, etcétera, enfrentándose grupos y donde los más afectados son los grupos indígenas del Cauca. Eso nos podemos nosotros hacer un imaginario de la georreferenciación de lo que es la cartografía social en el territorio. Ahora, de pronto, ya ustedes se pueden preguntar, esta es la cartografía social de mi territorio, ¿es un territorio de paz o es un territorio de violencia o es un territorio de progreso, etcétera? El grupo estudiará las fuentes propuestas para la unidad 2 y en el foro del paso 3 planteará un debate que lleve a responder estas 2 preguntas. ¿Qué caracteriza la técnica y metodología de la cartografía social? Ya después que yo conozca las características de la técnica y la metodología de la cartografía social, voy a interpretar mejor lo que es la cartografía social en mi territorio, cómo la puedo aplicar, cómo puedo enseñar a mis estudiantes a transformar el territorio y dinamizar
una experiencia práctica de la cartografía social en el territorio. ¿Qué usos pueden dársele en el espacio educativo a la cartografía social? Por ejemplo, en las instituciones educativas donde ustedes ya de pronto algunos se desempeñan o en sus prácticas pedagógicas educativas, práctica investigativa 1, práctica investigativa, han venido, sin darse cuenta, han realizado una cartografía social. Por ejemplo, la edad de los niños, de dónde vienen, si son afro, si son rum, si son zenú, etcétera. Esa es una cartografía social. De dónde vienen los docentes, cómo es el entorno del territorio de la institución educativa, cómo es la población, cómo son las edades. Eso es cartografía social. Pero metodológicamente debemos conocer la metodología y qué técnicas e instrumentos de recolección de la información vamos a aplicar para proceder a realizar la cartografía social. Entonces, es interesante ese ejercicio, es interesante ese ejercicio de la cartografía social. Entonces, luego que ustedes den la respuesta, constituirán la introducción al trabajo final del paso 3. Es decir, teniendo en cuenta estas dos preguntas problematizadoras, vamos a construir la introducción o el camino o el escenario para realizar la introducción al trabajo final del paso 3. Y deberán tener en cuenta la bibliografía, referenciarla, comentarla y citarla de ser preciso. Seguidamente, el grupo debe escoger una categoría de caracterización de un problema territorial de orden nacional o regional para simbolizarlo y referenciarlo en una cartografía, siguiendo las pautas del trabajo de la metodología propia de la cartografía social. Está facilito. ¿Qué podemos hacer? Primero las unidades, luego cogemos un territorio y escogemos la categoría, que las vamos a ver. Una categoría puede ser la comunidad indígena, la violencia en el territorio, etc. Entonces, ahí tenemos el ejercicio. Los problemas pueden ser, mira, ve, migraciones. Ya les comentaba, migraciones puede ser una cartografía, una categoría, movilidad, conflictos sociales, conflictos políticos, renglones de la economía, economía elitista, violencia, deterioro ambiental, concentración de la riqueza, movimientos sociales, entre otros. Consulten con las tutores del espacio sincrónico de atención las alternativas y la decisión del grupo. Definidas las categorías, se construirán las representaciones simbólicas de ellas a través de mapas, a través de un mapa de sueño que está de moda, el mapa de sueño. El mapa de sueño, ustedes conocen los mapas mentales, pero acá nosotros te estoy hablando de los mapas de sueños, ¿sí? Las interpretaciones que el grupo tenga y se plasmarán en una cartografía que se puede construir colaborativamente. Se sugieren aplicaciones como Humboldt, Miro, Canva. Vamos a hacer esa cartografía social a través de Canva, ¿sí? Etcétera. O a través de la espina de pescado, que es interesante. Entonces, allí visibilizamos nosotros y ya vamos teniendo la experticia de cómo realizar una cartografía social. De pronto a ustedes les llama la atención el deterioro ambiental en el barrio, el deterioro ambiental en el municipio, la concentración de las riquezas está en manos de unos pocos, movimientos sociales, etc. Entonces, aquí podemos escoger ese y realizar la tarea. Bien, entonces aquí tenemos las unidades temáticas de lo que es la cartografía social. Entonces, aquí es importante apropiarnos de lo siguiente. Se presentan las referencias que deben tener en cuenta para desarrollar la actividad propuesta en la guía de actividades. Tenemos Araque Solano 2015, la configuración regional en Colombia.
1993. Esto de 1993 a 2005, eso está, no estoy de acuerdo con ese 93. Puede ser del 2005 a 2024 o del 2010 a 2024, etcétera. Entonces, aquí tenemos esta referencia. Díaz J. 2018, cartografía social, teorías y métodos. Mire que estamos hablando cuando le hacía la introducción que debemos conocer las teorías y métodos. Entonces, aquí están las técnicas y la metodología para comenzar ya. Luego de tener la teoría, vamos a la práctica a realizar nuestra cartografía social. Luego tenemos a Montoya, García y Ospina, 2014, andar dibujando y dibujar andando. Qué chévere. Llama la atención esta referencia. Andar dibujando y dibujando andando. Cartografía social y producción colectiva de conocimiento. Es decir, referencia bibliográfica le va a ustedes a enseñar cómo hacer un mapa de sueños, un mapa geográfico, tantas cosas, pero si nosotros nos apropiamos, se nos va a facilitar realizar la cartografía social. Seguidamente tenemos a Ortiz, Enfoques y Métodos. Interesante, les recomiendo este libro, Enfoques y Métodos de Investigación en las Ciencias Sociales y Humanas. Es decir, aquí nosotros lo que vamos a hacer es una investigación de nuestro territorio y vamos a aplicar la cartografía social. Uribe C., Donoso D. y Ramírez, 2017, de la cartografía social a la comprensión de los contextos socioeducativos, abrir este documento utilizando, etcétera. Entonces, aquí tenemos esta referencia. Vélez y Rativi, cartografía social como metodología participativa y colaborativa. Pero tenemos aquí algo interesante. En la OBI, unidad 2, cartografía social, que es una presentación que vamos a proceder ahora a proyectarle, es interesante que ustedes se apropien de esta OBI que está en la unidad 2. Entonces, vamos a dejar aquí de compartir y ahora vamos a visibilizar la presentación de lo que es la cartografía social. No ha llegado Caterine. Bien. Voy a comenzar a compartir la presentación. Espero que la estén viendo y que puedan escuchar. Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria. Categorías de análisis en la cartografía social. Introducción. Este recurso presenta las categorías que pueden ser empleadas para analizar un microterritorio y o conglomerado para ser representado en la cartografía social digital. Contar con la posibilidad de identificar qué aborda cada una permite establecer previamente y como un proceso de planeación qué información es relevante de acuerdo al interés y lo disciplinar. Objetivo de aprendizaje. Identificar mediante la revisión de cada categoría y subcategorías los elementos requeridos para establecer la zonificación que concentra espacialmente las prácticas e interacciones sociales. Categorías de análisis en la cartografía social. En la descripción del microterritorio, el primer grupo aborda configuración territorial comunitaria, estructura geográfica que la comunidad usa para ordenar y reconocer el territorio a partir de condiciones físicas y sociales. Ejemplo, zonas pobladas, corregimiento, distritos. Medios de comunicación, instrumentos y sistemas técnicos que funcionan y sirven para informar a las personas de una comunidad. Ejemplo, radios comunitarias, periódicos, perifoneo. Centros poblados rurales, concentración de viviendas contiguas vecinas ubicadas en áreas rurales. Ejemplo, caseríos, inspección de policía y corregimiento. Vías de acceso.
Espacio destinado al paso de personas o vehículos que permite el acceso y comunicación entre lugares. Medio de transporte. Vehículos que sirven para llevar personas o cosas. Bueno, muy bien. Entonces, aquí visibilizamos nosotros las categorías de análisis en la cartografía social. Aquí tenemos otra propuesta. Recuerden que hablamos de movilidad, del deterioro ambiental, de la violencia. Podemos de pronto incluir la prostitución, etcétera. Entonces, en la descripción del microterritorio, de su municipio, de su corregimiento, de su vereda, de su barrio, pueden tomar esta configuración territorial comunitaria. Es la estructura geográfica que la comunidad usa para ordenar, reconocer el territorio a partir de condiciones físicas y sociales. Ejemplo, zonas pobladas, corregimiento y distritos. ¿Se acuerdan que yo les decía al inicio? Por ejemplo, el municipio de Quinú, las zonas principales, la ubicación geográfica, está el parque principal, está la iglesia, está el parque, está la policía, está el CAMO, está la caja agraria, etc. Entonces, configuración territorial comunitaria, pero recuerde que esa configuración, luego que lean los documentos de la unidad 2, te van a hacer un mapa de sueño o una espina de pescado donde van a hacer la cartografía o pueden hacer un mapa. Luego pueden escoger una de estas. Dice, bueno, profe, configuración de territorio, está bien, pero tenemos otra propuesta. Medios de comunicación, que son los instrumentos y sistemas técnicos que funcionan y sirven para informar a las personas en una comunidad. Ejemplo, radio comunitaria, periódicos y perifoneo. Entonces, miramos la cartografía social en mi vereda. Hay perifoneo, hay una emisora. Ahora hay emisoras por todas partes y virtual. Entonces, allí nosotros podemos hacer la cartografía social, cuántas emisoras, cómo es la escolaridad de esos periodistas, etc. Centros poblados rurales, concentración de viviendas contiguas, vecinas ubicadas en el área rural, ejemplo, caseríos, inspección de policía y corregimiento. Ahí está, facilito. Luego tenemos vía de acceso, espacio destinado al paso de personas o vehículos que permiten el acceso y comunicación entre lugares. O sea, los barrios tienen la calle, como ustedes llaman, la calle principal, la calle del centro, y esas calles tienen nombre. En los municipios, por lo general, esas calles tienen nombre, la esquina de, etcétera, la esquina caliente. Por ejemplo, en el municipio donde yo vivo está un barrio que tiene una dirección, la esquina caliente. Cuando a mí me dicen la esquina caliente, ya yo sé para dónde me dirijo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el barrio Santa Clara, me dice, no, nos vemos en el parque del barrio Santa Clara. Ah, ya yo sé a dónde queda el barrio Santa Clara. Por ejemplo, el medio de transporte, en el terminal. Esa es los centros poblados rurales. Entonces, es importante tener en cuenta esos detalles. Vía de acceso, espacios destinados al paso de personas o vehículos que permiten el acceso y comunicación entre lugares. Y por último, medio de transporte, vehículos que sirven para llevar personas o cosas de un lugar a otro y pueden ser aéreas, terrestres, acuáticos o de tradicional animal. Por ejemplo, que me imagino que ya ustedes no utilizan el medio tradicional, que son los animales, los caballos, los burros, etcétera. Ya si ustedes no utilizan, ahora es la moto. Más que todo en estos municipios donde nosotros nos encontramos ubicados. El aspecto aéreo, por ejemplo, en Córdoba, ya tenemos georreferenciado el aeropuerto, donde queda el aeropuerto. Pero también en Corozal tenemos georreferenciación del aeropuerto. Entonces, tenemos aquí el medio de transporte acuático. Un poco usamos los medios de transporte acuático aquí en este territorio. De pronto, el medio de transporte acuático puede ser cuando nosotros vamos a las zonas costaneras. Por ejemplo, San Bernardo del Viento, Moñito, Los Córdoba, Coveñas, Arbolete, San Pedro Urabá, etc. Pero nosotros estamos retirados de esos escenarios geográficos. ¿Vale?
seguimos con lo que es la categoría de De análisis. un lugar a otro y pueden ser aéreo, terrestre, acuático y de tracción animal, público formal o informal. Con estas categorías es posible identificar cambios en el territorio por influencia del clima y acción del hombre, áreas de importancia ambiental, zonas de especial importancia ecológica que tienen distintas finalidades como asegurar diversidad biológica, bienes y servicios ambientales, zonas susceptibles de amenazas ambientales, áreas donde existe una alta probabilidad que se produzca un fenómeno físico peligroso capaz de hacer daño. Su origen puede ser natural o humano. Zona de inundación, remoción en masa, zona de escasez de agua, uso del suelo. Son las acciones, actividades e intervenciones que realizan las personas sobre un determinado tipo de superficie, agrícola, pecuaria, acuícola, pesca, agroforestal, extracción de recursos no renovables, recreación y turismo. Otras, zona para uso residencial. Por la diversidad de conflictos que vive Colombia, es importante establecer su categoría. Conflictos. Se entiende por conflicto el resultado de una situación de divergencia social en relación con intereses, necesidades, posiciones y valores. Conflictos por el uso del suelo o asociados a economías ilegales. Disputas territoriales que pueden ser conflictos interétnicos, intraétnicos, interculturales, con particulares. Conflicto armado. Zonas con presencia de población en condición de desplazados. Condiciones de seguridad, presencia de grupos delictivos y o armados organizados, presencia de cultivos de uso ilícito. En el contexto territorial hay categorías donde los agentes que la conforman no son tan visibles. Líderes sociales y comunitarios. El líder se identifica como la persona que defiende los derechos de la colectividad y desarrolla una acción por el bien común y reconocida en su comunidad, organización o territorio. Ejemplos: el líder de una comunidad indígena, el representante de afrodescendientes, el vocero de los migrantes, activista por la defensa del medio ambiente. Fuerzas políticas, alcaldía, gobernación, personería, defensoría del pueblo, consejo municipal, comisaría y partidos políticos. Fuerzas sociales, grupos juveniles, asociaciones culturales, iglesias, juntas de acción comunal, juntas de campesinos, sindicatos, juntas de asociación de suscriptores de acueductos veredales. Vocación productiva, dependiendo de la zona, pueden ser agropecuaria, biodiversidad, clúster, turismo, recreación y deporte, industria, ganadería, comercio, entre otras. Conclusiones. Ampliar la visión que el estudiante tiene de su zonificación espacial mediante la agrupación de las categorías para ser representadas mediante la cartografía social digital. Facilitar al estudiante en la identificación de las categorías que pueden tener una fuerte relación con su microterritorio, tomando como punto de partida su conocimiento vivencial. Brindar una orientación detallada de los diferentes actores que influyen en el contexto social, económico, cultural, etc., y que hacen parte de cada categoría. Referencias bibliográficas: Agencia Nacional de Tierras, 22 de marzo de 2023. Betancur Loaiza de Vélez Álvarez Sánchez Palacios, Cartografía Social, construyendo territorio a partir de los activos comunitarios en salud. Servicio Nacional de Aprendizaje, 20 de marzo del 23, Observatorio Laboral y Ocupacional. Vicerrectoría de Inclusión. Bueno, apreciados estudiantes, ustedes cuando logren visibilizar la grabación, se podrán dar cuenta que el trabajo es fácil. Y vamos a conocer nuestro espacio desde el momento que llegamos y cómo estamos hoy, cómo se ha transformado el espacio. Entonces, hablamos ahí de un tema, de una referencia bibliográfica en la presentación, Agencia Nacional de Tierras. Hoy se habla mucho de esa palabra, está de moda, el territorio, de la entrega de tierras, de tantas áreas de tierra que los campesinos fueron despojados de esas tierras y estamos viendo a su territorio. Entonces, esa es una cartografía social. Invitarlos a ustedes para que escuchen esta interesante reunión para que
procedan a realizar un trabajo oportuno, pertinente e interesante. Que tengan buenas tardes, mis apreciados estudiantes, Caterine, Adriana Canchila. Nos estamos volviendo a ver la próxima semana en la última grabación.